Mi nombre es Alfonso Delgado. En mi calidad de miembro del Consejo Ciudadano, se me encomendó la tarea en esta transmisión vespertina de replicar la conferencia matutina de Manuel Andrés López Obrador, lo cual más que un placer fue un verdadero tormento. Para la audiencia que alcanzó fue de 674 personas. Si consideramos que la población de México es de 125 millones y suponiendo que la mitad sean mayores de edad que pudieran atender estas aburridas mañaneras, esto representa 62 millones y medio, lo cual corresponde al 0.001%, o sea, nada. Esto refleja el ínfimo interés de la población cuando se supone que 30 millones lo apoyan. De todo, tomé algunas notas de las preguntas y respuestas que se las quiero compartir. Las preguntas fueron como una suerte de pantomima guiada con dos probables excepciones. Porque en las que están preparadas parece como si su capacidad de articular palabras fuera menos patética. Cuando la pregunta es incómoda, como que se ralentiza el flujo verbal y su lenguaje corporal hace evidente su incomodidad. Habló de un mundo mágico que solo existe para él. Cuando se le cuestionó por temas de violencia como el atentado a Omar García Harfuch, dijo que la labor de inteligencia, haciendo énfasis que no espionaje, fue de ayuda. ¿De ayuda? Solo él en su mundo de fantasía sabrá a qué ayuda se refiere, pues se pone como héroe, como siempre. Otra pregunta a modo le abrió la puerta para denostar primero a Mexicanos contra la corrupción, a Gustavo de Hoyos, al Infonavit, por prácticas y abusos. Dijo que insistió en que va a desterrar la corrupción. Todo su discurso con el foco del pasado, ya por cierto súper desgastado, ¿no? Dijo cosas como estas. Dijo, la desigualdad, violencia, grupos inconformes, porque ya no son ellos los que se benefician del presupuesto. El presupuesto ya no es de una minoría. Los gobiernos corruptos endeudaron al país, destinaron muchos recursos sin transparencia y todo eso significa un gasto oneroso, costosísimo. Fue un gobierno mantenido y bueno para nada. Luego añadió, el presupuesto debe llegar directo a la gente. Era un lujo insolente. Y dice, esto no le gusta a nuestros adversarios y a sus voceros. Pues sí, podemos estar de acuerdo en todo eso que dice. En lo que no estamos de acuerdo es que haya cambio alguno. En realidad es exactamente lo mismo, nada más con el ingrediente totalitario. El afán de destrozar las instituciones es lo que marca la diferencia de los gobiernos anteriores, pero en cuanto a corrupción, en cuanto a componendas, en cuanto a amiguismos y compadrazgos, pues es exactamente lo mismo. Luego, dice que los columnistas, es decir, la prensa pagada anterior, como si ahora no existiera eso, dice, los columnistas recibían hasta $1 millón al mes. Ahora estoy buscando la manera en que cooperen. Atacarme es una empresa lucrativa. Pero fíjense a qué conduce. Dice, ¿cuánto les dan para atacarme? Deberían cooperar en algo de lo que les pagan. Cooperen. Es prensa vendida o alquilada. Que aporten $50,000 al mes para que mantengan su licencia para seguirme atacando. Es apenas creíble que diga eso cuando él tiene cooptada la prensa. Los que no le acomodan es eso, pero esto es eso da avisos de atacar a la libre expresión, ¿no? Como que deja entrever eso. Y luego todavía añade, van a venir los de Twitter a informar. Quiero que expliquen cómo operan los bots,
que son personas ficticias, robots. Quiero que ese día nos traigan, en aras de la transparencia, quiénes son sus clientes y cuánto invierten en Twitter. Que incluya a personas físicas y morales, corporaciones, partidos políticos, para saber quién compra servicios de Twitter. Una lista. O sea, ¿de qué habla? ¿Está hablando de espionaje o de qué? Y sigue la idea de atacar la libre expresión. Luego, insistió en otro orden de ideas, que la venta de boletos de la rifa del avión, que por cierto, yo no sé si se va a rifar, eso ha sido una fantasía desde el principio. Dice que se destinará a la compra de equipos de hospitales. Dijo que tiene un ofrecimiento para la compra, pero la pandemia lo detuvo. Pero si no se vende, será entregado a la Fuerza Aérea. Y yo me pregunto, ¿realmente alguien creerá todas esas fantasías? Es una mentira tras otra, en un ambiente de fantasía, todo. Es impresionante. Luego le cuestionaron sobre la masacre en Guanajuato, del cártel del Jalisco, y dijo, hay las versiones, no están registrados legalmente. A ver, hay un registro de los carteles legal. Dice, promovidos por la delincuencia, vamos a continuar ayudando a que se proteja a Guanajuato, pero no explica en qué forma, como si hubieran hecho algo, ¿no? En fin. Dice, el enfrentamiento de bandas lo dejaron crecer los anteriores gobiernos, responsabilidad o contubernio, omisión o tolerancia, no se construye de la noche a la mañana. Es mejor la inteligencia que la fuerza. No hemos podido controlar. Tuvo el descaro de decir que ayer fue uno de los días con menos violencia. Ayer es el colmo. Luego lo cuestionaron sobre la liberación de la mamá del Marro. Y dice, la orden de cateo llegó tarde, que eso dio pie a la liberación. Exaltó a Olga Sánchez Cordero, quien dijo que existe una tesis jurisprudencial. Cuando se tiene información en flagrancia se puede intervenir, pero el juez aplicó otro criterio, induciendo que es un poder independiente. Esta pregunta la siento yo inducida a comunicar responsabilidad de los jueces con el perverso propósito de ir orientando acciones para pues ir socavando al Poder Judicial. Luego se quejó de los ataques a su familia por las redes. En fin, eso en el caso. Luego se le cuestionó en cuanto al viaje a Estados Unidos. Dijo que compró los boletos, pero no dará detalles para que no vayan a provocar los conservadores opositores. O sea, frena. Se adjudica el mérito de la firma del TEMEC, cuando en realidad fue firmado en la administración anterior. Luego tuvo el descaro de decir que iba a hablar con Trump de béisbol y que no va a confrontarse. Amenaza con lograr la transformación del país con orgullo. Dijo, como una muestra que vive en el pasado, en un mundo paralelo imaginario, dijo, a 3 siglos de dominación colonial, nosotros tenemos la dicha enorme de estar en la brecha de una ola enorme de transformación. Dice, momento estelar, el protagonismo del cambio. Yo no sería nada, ya me hubieran destruido si no contara con el apoyo de millones. Vean los cambios. ¿Cuándo se había visto tantas cosas? Somos afortunados. ¿En serio lo creerá esto? Luego añade, es normal la oposición, siempre ha existido, y el conservadurismo. Hay una reacción, es lo que está sucediendo. Los de la oposición son minoría, clase media hacia arriba, hacia la cúspide. El pueblo, en su inmensa mayoría, me refiero al pueblo de abajo, no está oponiéndose. Entonces, él sigue con el de estarnos dividiendo, ¿no? Vendiendo la idea todo el tiempo de que los malos de la película somos los que trabajamos y los buenos pues son los que no trabajan, o los pobres, ¿no? Pero eso lo refuerza todo el tiempo lo está reforzando. Pero yo creo que eso ya está muy desgastado.
o se le va desgastando. Dice, en un caso interesantísimo, es un caso interesantísimo todo este rollo. Dice, es una oposición que se manifiesta en vehículos. En Chile los conservadores salían a las calles con cacerolas, acá es en carro. O sea, pretendiendo por reforzar esa idea de que somos clase acomodada y somos una minoría. Dice, es transitorio, es por la pandemia que se cerraron plantas en México. Es que eso le preguntan. Un reportero le dice que Canadá rebasó a México como principal socio comercial de Estados Unidos y que se van a cerrar hasta 500,000 empresas en México. Entonces él responde que eso es transitorio, que es por la pandemia, que se cerraron plantas en México. O sea, en Canadá no hubo pandemia. Entonces eso lo usa como pretexto. Dice, estos de la CEPAL son progresistas, influencia del Fondo Monetario Internacional, los embarga el pesimismo, nosotros somos optimistas, ya tocamos fondo, ya inició nuestra recuperación. Dices tú, bueno, ¿de qué está hablando, no? Y todavía da 3 datos. Dice, en este semestre aumentaron las ventas de las tiendas de autoservicio en un 8%. No cita la fuente, con sus datos, ¿no? Dice, disminuye la pérdida de empleos. Es increíble cómo se atreve a decir eso, ¿no? Y luego, en el tercer punto, habla de las remesas. O sea, como si fuera un logro con algo que haya hecho Manuel Andrés López. Yo digo, ¿a quién creerá eso, Claudito? Y luego, por otro lado, desmantela las instituciones porque eran un parapeto de corrupción. Nunca hicieron denuncias. Él se atribuye la potestad de decidir todo. Entonces, su argumento para ir desmantelando es que no servían para nada. Lo cuestionaron sobre las armas y aprovecha la coyuntura y se va hacia el tema de Rápido y Furioso, volviendo al pasado. Siempre su estrategia es volver al pasado, evadir todo y vivir en su mundo de fantasía. Yo realmente es tan árido, la verdad es que sufrí esta mañanera, fue un tormento chino, nunca la había visto, pero bueno, pude darme cuenta de la poca audiencia que tiene, ¿no? Y yo creo que es evidente las ideas de López Obrador que o sea, hacia el totalitarismo. Yo creo que va avanzando muy rápido. En algún momento dijo que pensaba terminar la cuarta transformación al 30 de diciembre. Y eso se me hace muy sintomático porque está ahorita con el foco para socavar al INE. En el 2019, si no estoy mal, le quitó creo que 900 millones de pesos al INE. Y este año, el 2020, creo que 950 millones, o cifras aproximadas, ¿no? Pero entonces una manera, pues, es quitarle recursos para afectar su funcionamiento. Pero ahora, pues, está avanzando derechito para acabar con el INE, ¿no? Para poderlo controlar. Entonces es evidente que su apuesta es, pues, tener control las votaciones y por eso busca ganar tiempo, ¿no? Entonces de ahí nuestra urgencia de seguir creciendo como frena y tomar acciones para poder terminar con esa locura, ¿no? Y yo quiero, pues, para terminar esta participación mía, hacer unas reflexiones. La campaña de López Obrador se basó en mentiras, jugando con la esperanza de una gran mayoría de mexicanos que fueron a votar y creyeron en la opción de Morena.
el hartazgo impulsado por la deficiente actuación de los gobiernos anteriores, de Peña y anexas, impulsó el volumen de los votos. El tema del combate a la corrupción, la transparencia, es solo demagogia. Los políticos de todos los partidos siguen haciendo de las suyas sin consecuencias. Incluso funcionarios del gabinete. Sale a la luz en forma cotidiana temas como el patrimonio inmobiliario de Bartlett, Sánchez Cordero, Ackerman y su esposa, asignación de obras sin licitación, etc. Por otro lado, toda esta gente pues viene del PRI, de otros partidos, brincando como chapulines, y esto incluye al mismo Manuel Andrés López Obrador. Todo esto pone a la vista la realidad de que la pretendida lucha contra la corrupción es solo un discurso descaradamente falso, que aún ahora hay quien le cree, un pseudo presidente que sigue en campaña aprovechando los reflectores de sus mañaneras, al estilo chavista, para reforzar todos los días su discurso de división social, que es lo único eficiente en su ejercicio. Producto de sus malas decisiones, la economía ya iba en picada al cierre del cuarto trimestre del 2019. Antes de la pandemia cerró con una tasa negativa del 2.8%. La violencia, 45.443 asesinatos, 67%, el triple de Calderón. Devastación de las instituciones. Pero la joya de la corona, el INE. Aumentó el 12% la deuda. En suma, es un desastre por donde quieran verlo. Entonces, yo creo que nos toca tratar de detener esta locura. Si no lo hacemos nosotros, les va a tocar resolverlo a las siguientes generaciones y puede llevarse 20, 30 años o más. Es evidente la intención totalitaria de López Obrador, está totalmente alineado con el Foro de Sao Paulo. Yo creo que mucha gente, afortunadamente, estamos sintonizados en la misma frecuencia, pensamos igual, y esta gente que pensamos igual, hemos encontrado que existe hoy por hoy una estructura que funciona, que es el Congreso Nacional Ciudadano, ahora en su forma de frena, y eso le da sentido a nuestra participación en lo personal. La unión hace la fuerza, ciertamente, pero el otro elemento que es necesario para que esa fuerza de unión consiga resultados y no se diluya es la coordinación. Hoy por hoy, gracias al esfuerzo de mucha gente valiente y de conciencia cívica, existe esta estructura que tiene esta otra característica, que es cada vez mejor coordinada. El mérito principal yo se lo doy a Gilberto Lozano por su consistencia, porque él tiene 11 años picando piedra, y más que convencernos, yo creo que nos ha inspirado. Yo creo que todos vivimos un proceso donde algo nos llama la atención y de a poco nos vamos interesando y participando cada vez más, pero como es por convicción, es muy poderoso. Aquí no hay acarreados, aquí no hay intereses partidistas, somos ciudadanos conscientes que nos une las mismas convicciones. Estamos ahora en un proceso de maduración, pero hoy por hoy esta estructura es a nivel nacional, está creciendo de una forma exponencial, y yo creo que ustedes que me están viendo lo habrán notado. Entiendo que hay gente que puede ser que apenas esté enterándose de esto. Tenemos que por eso esperar un proceso de maduración. Somos muchos. Yo creo que hoy por hoy ya rebasamos fácilmente la masa crítica de 5 millones de personas.
Solamente que mucha de esta gente está en el inicio del proceso que les comentaba. Entonces es muy importante para tener datos duros en la estructura de Frena, que se registren en la página frena.com.mx con su correo electrónico. Ese dato es importante porque nos da certidumbre de la masa crítica. Necesitamos teóricamente la masa crítica del 4%, lo cual representa 5 millones, considerando que somos 125 millones de habitantes en el país. El otro tema que quisiera yo comentarles es el sentido de la participación. Y yo creo que el sentido de aportar nuestro granito de arena como ciudadanos, en lo particular, lo tiene porque existe la estructura que les comentaba, donde cada granito de arena que se aporta es susceptible de ser unido y coordinado. Y eso, créanme, que nos dará la fuerza para resolver la situación tan terrible por la que está pasando México. Y hay ejemplos, hay muchos ejemplos históricos de gente que ha podido resolver su circunstancia. Y el más cercano que tenemos, más actual, es el de Bolivia, que lograron quitar a Evo Morales, ¿no? Ahora, cabe mencionar que somos un grupo, una estructura pacífica, donde todas las acciones son pacíficas y alineadas a la Constitución. No somos golpistas, como pretenden hacerlo creer algunas personas. Somos gente común, consciente, que estamos uniéndonos, coordinándonos y lograremos darle la vuelta a esta situación caótica en la que cada vez más nos está metiendo este gobierno inepto. Entonces les agradezco su presencia y les pido pues que se unan a Frena.